siempre en los límites, cualquier límite que vayan a encarar para resolver en la práctica, siempre primero hay que evaluar qué sucede, no ir y ponerse a hacer cuentas, porque a veces trabajamos de más, ¿sí? Hay veces que hay límites que son inmediatos, que ya nos da un resultado, no son ni indeterminados ni los tengo que trabajar. Y a veces nos ponemos a factorizar, trabajar de más, cuando en realidad no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Entonces por eso les puse acá primero evaluar. Yo les vuelvo a decir, lo había obviado porque quería apurar los minutos que nos quedaban del Zoom para hacer todo el desarrollo, que ustedes vieran cómo se aplicaba este teorema, ¿sí? De aplicar logaritmo. En este caso lo que hacemos es nosotros la componemos, le inventamos una composición. No es compuesta la función originalmente, pero le aplicamos un logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Y el cuidado de trabajarlo siempre con la igualdad hacia abajo para no cometer el error de olvidarnos que cuando llegamos a esta instancia de resolver este límite, no es el L, sino que es logaritmo de L. Entonces tenemos que aplicar el antilogaritmo para llegar finalmente al resultado que buscamos. ¿Sí? Ahí yo creo que somos más, Sí, Estela. sí, ya Paso somos a... 49. Bien. Vamos a seguir con los teoremas de continuidad. Entonces ya aplicamos este, ¿sí? Que este es muy útil y vamos a tener mucha ejercitación con respecto a este. Yo acá les puse el enlace, que en todo caso después se los podemos compartir, Estela, en el aula, por ahí poner abajo de la grabación de Las la clases, clase, bueno, sí, les ponemos estos enlaces. sí, perfecto, yo Yo las los subo. acomodé, claro, porque me parecieron interesantes porque van a ver que abajo yo puse cómo están los apuntes teóricos, pero me parecieron interesantes en la forma que ya están con las representaciones gráficas. Yo cuando lo explico en clase, en lo presencial, les hago los dibujos en el pizarrón, y acá encontré en esta página que estaban bien gráficos, ¿sí? Entonces, fíjense acá cuál era la importancia de haber explicado continuidad en un intervalo cerrado, ¿sí? Porque acá, que son las premisas, o también las vamos a llamar hipótesis, ¿sí? De un teorema, en este caso es el teorema de Bolzano, las llamamos hipótesis, son las cosas con las que contamos si sabemos, de dónde arrancamos, ¿sí? Entonces sabemos que la función que vamos a analizar es una función que es continua en el intervalo cerrado, a b, y la otra condición, la otra hipótesis, es que el signo del valor funcional en A es distinto al valor funcional en B. ¿Qué significa esto? Que si la función en A es positiva, ¿cómo será la función, el valor funcional en B? Va a ser negativo, Negativo. ¿sí? Y si, perfecto, y si el valor funcional en A es negativo, el valor funcional en B va a Positivo. ser positivo, ¿sí? Esto es lo que me dice esta otra condición, que el signo del valor funcional en A es distinto al valor funcional en B. Entonces, y fíjense que acá está cómo están los apuntes teóricos, ¿sí? Si sucede eso, que son de signos opuestos, está escrito de esta manera, es lo mismo, entonces va a existir al menos un valor de C, y me dice al menos uno, ¿sí? Porque, a ver, en estos dibujos vamos a ver que puede existir más de uno, tal que el valor funcional en C sea igual a 0, ¿sí? Entonces va a existir un valor, y acá lo dice de otra manera, fíjense cómo lo dice. ¿Qué significa que el valor funcional me dé 0 en un punto? ¿Qué pasa con la función en ese punto C? Al eje X. Corta el eje X, ¿sí? Entonces fíjense que justamente acá dice, va a existir al menos un valor de C, de dicho intervalo, ¿no? Ese valor de C pertenece al intervalo, en el cual la función corta al eje X. Entonces esto es equivalente, que la función corte al eje X en este punto C. Esto significa, lo puedo escribir, que el valor funcional en C es 0. ¿Se entiende hasta esto? Para poder interpretar lo que está también en los apuntes teóricos y de manera gráfica. Entonces fíjense que acá, voy a tomar otro color, en el 1, ¿no? Vamos en el ejercicio, en el ejemplo 1. Me paro en el extremo A, el valor funcional en este caso es positivo. El valor funcional en B es negativo. Si la función es continua, no queda otra forma que yo ir desde el punto A hasta el punto B con un trazo continuo, ¿sí? Fíjense que yo podría ir así, también, ¿sí? O podría ir como en el caso del gráfico 2, en donde bueno, me fui hacia abajo, corté una vez, fui hacia arriba y volví. Yo podría haber hecho algo un poco más complejo también, ¿sí? Podría haber cortado en más de 2 puntos, porque podría haber hecho algo más oscilante acá, ¿sí? Más exagerado, iba a cortar en más puntos.
¿sí? Vamos a borrar mis mamarrachos, pero bueno, era para que ustedes vieran, no me queda otra que ir desde el punto A hacia el punto B, si la función es continua, haciendo un trazo sin poder levantar el lápiz en ese intervalo, porque es continua en el intervalo abierto también, que pasar por el eje X, ¿sí? En el caso del ejemplo 1, tengo un único valor de C. Entonces, por eso me dice que al menos va a existir uno, ¿sí? Pero puede existir más de uno, como en este caso, que tengo C y D, o lo pueden llamar C sub 1 y C sub 2 también. ¿Qué pasa? Fíjense acá cuando la función no es continua, ¿sí? Cuando la función no es continua, fíjense que por más que el valor funcional en A, en este caso es positivo, tiene un signo, y el valor funcional en B tiene otro signo, si no le incorporo la condición de que sea continua, no va a cortar. En este caso no cortó al eje X, porque acá, ¿qué sucede en este punto? Lo voy a llamar a ver un punto C, lo vamos a llamar. ¿Qué pasa en ese punto C con la función? Hace un salto. Tiene un salto, es discontinua de salto, ¿sí? No evitable, podemos ponerle, aclararle, no evitable, de salto finito en x igual a c, este ejemplo. Entonces, no cumple con las hipótesis del teorema, así que sea continua en el intervalo cerrado. ¿Se entiende? Esto con los gráficos me parece interesante ponerles las gráficas porque a veces uno ve todo esto, todo escrito, todo junto, ¿no? Como está acá en el teorema 2.35, que a veces uno no lo puede ver. Yo los invito a que siempre hagan representaciones gráficas, ¿sí? Y lo escriban de otra forma. Bien, si no hay dudas, vamos a seguir con este otro. Teorema de los valores intermedios. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuál es la condición? La condición, fíjense que hay una sola, que la función sea continua en el intervalo cerrado a b, ¿sí? Y lo que me quiere decir es que si yo tengo una función que es continua en el intervalo cerrado y voy a pasar de un valor funcional a B a un valor funcional a, en este caso no me dice nada de cómo sean los valores funcionales, yo para ir desde un valor funcional al otro, voy a pasar por todos los valores funcionales que están entre estos dos, ¿ven? O sea que yo cualquier recta paralela a que pase por I igual f de B e I igual f de A, puede tomar todos los infinitos valores. En particular, tomo este, ¿sí? Entonces me dice eso, que una función continua en un intervalo cerrado toma todos los valores comprendidos entre f de A y f de B. ¿Sí? Esto es algo, bueno, una consecuencia directa del teorema de Bolzano. Acá en este caso en particular, en este caso hay dos puntos que toma todos los valores. Tengo dos cortes, pero no hay ningún inconveniente. Lo único que me dice esto es que toma todos los valores. ¿Sí? Una condición importante acá en esta, que por ahí estoy viendo que acá no está, es que el valor funcional en A siento el valor funcional en B. No importan los signos, ¿sí? Sino que no sean los mismos, porque ¿qué pasaría si fueran los mismos? Acá no me dice nada de los signos. ¿Qué pasaría si fueran los mismos? Sería una recta, un Sería punto. una recta, entonces no voy a hablar de todos los valores comprendidos entre FA y FB, sino que voy a tomar, es un único valor, ¿sí? Si sería una recta. Si yo tengo esta situación, la voy a dibujar acá, y tengo la gráfica, es una recta, ¿sí? Entonces vamos a poner bien IX, completar. Este valor funcional en A coincide con el valor funcional en B. Entonces, si yo tengo un punto C acá, ¿qué valor va a tomar funcional? Si la función es continua en el intervalo AB. Y no va a coincidir con este mismo, ¿sí? Va a coincidir el valor de C también. O sea, no es que toma todos los valores. ¿Se entiende? De otra Todos los valores manera, funcionales son iguales. claro, todos los valores funcionales son iguales. Entonces, es más rico en base a esto, vamos a verlo acá, como están los apuntes teóricos, los valores funcionales de A y B tienen que ser distintos. Entonces, si yo tomo cualquier valor I sub 0 que esté entre f de A y f de B, voy a tener la seguridad de que va a existir algún valor de la variable independiente cuyo valor funcional sea ese. ¿Se entiende? Es decir, yo me paro acá, vamos a hacerlo al revés. Yo me paro acá, vamos a llamarlo este valor K. Yo me paro acá y la construcción sería esta. Tomo un determinado valor, corto a la gráfica
y va a existir, en este caso existen dos, este valor que toma ese valor funcional k y este otro valor de x que también toma ese valor funcional k, ¿sí? En el ejemplo 1, dibujo acá una recta en k. ¿Dónde me corta la gráfica? En este caso me lo tocó en un solo punto, ¿sí? Entonces me está diciendo que ahí existe uno nada más. Acá existían dos. ¿Se entiende? Dicho de Pues, otra manera es que puede tomar, sí, no había consulta, Fabi. Te estamos bien, escuchando. porque ese I sub 0 que mencionó acá, que en este caso yo lo llamé K, podemos llamarlo I sub 0, yo elegí en este caso este, se eligió en esta gráfica. Yo podría haber elegido cualquier otro, ¿no? Cualquiera de todos estos valores funcionales que están entre f de A y f de B. Bien, sigo avanzando. Esto por eso es importante para después entender, y así vemos un poquito algo más riguroso para los del profesorado de matemática, no que sea todo tan práctico y de aplicarlo directamente en la práctica, veamos algunos teoremas. Bueno, este teorema después también va a ser importante cuando veamos la parte de derivada. Nosotros ya definimos en la unidad de funciones, cuando hablábamos de máximos, ¿se acuerdan que hablamos lo que eran máximos o mínimos absolutos o relativos? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una función que es continua, vamos a verla acá, fíjense cómo está acá, en los apuntes teóricos, ¿qué me dice? Es continua en un intervalo cerrado a B, ¿sí? Entonces, va a existir al menos un punto C, dice acá, tal que su valor funcional es mayor que todos los valores funcionales, ¿sí? O dicho de otra manera, los valores de la función son menores que ese valor funcional. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué vamos a tener ahí si se cumple esta situación? Un, Que el valor, yo solo lo escribo más un grande máximo. acá, voy a tener el valor fc tal que sea mayor que todos los valores funcionales de todos los x que pertenecen a ese intervalo cerrado. Perfecto, voy a tener un máximo, ¿sí? Y si tengo esta otra situación, un punto D, que su valor funcional sea menor o igual que todos los valores funcionales de todos los valores x que están en ese intervalo cerrado, ¿qué voy a tener en ese punto D? Un mínimo. Un mínimo, ¿sí? Entonces justamente lo que me está diciendo es este teorema, que acá lo tengo con la representación gráfica. Si la función es continua en el intervalo AB, ahora voy a poner otro color para que no quede como está roja la gráfica, yo tengo el punto A, vamos a poner acá no está el eje Y, pero no importa, pongamos acá un eje Y, tengo este valor funcional en A, ¿sí? Valor funcional en B, pero bueno, lo que estamos viendo es que vamos a tener, como es la función continua, acá tenemos un máximo y tenemos un mínimo, ¿sí? Que serían estos relativos, me está garantizando esto. ¿Tengo alguno más que yo lo pueda llamar mínimo o máximo en esta representación gráfica? No. En el intervalo cerrado, porque fíjense que acá me está diciendo que esto se cumple para todo x perteneciente al intervalo cerrado. ¿Qué puedo decir? Y fíjense que ese valor de c pertenece al intervalo cerrado, ¿sí? Este c pertenece al intervalo cerrado, o sea que podría ser el extremo A o el extremo B. Y el mínimo también podría ser el extremo A o el extremo B. Ahora vamos a ver el gráfico 2. El gráfico 2. ¿Dónde está el máximo o el mínimo? Es más, si yo les hago un dibujo que los uno con una línea recta, con una línea, una función lineal. Uno de estos dos puntos. ¿Cuáles son los máximos o los mínimos en el encerrado? A El y B. máximo en A y el mínimo en B. ¿Qué les parece? Les Bien. coincide el máximo con el A y el mínimo con el valor B, ¿sí? Porque son por ser extremos de intervalo. ¿Está bien? Entonces, en este caso también podríamos decir que el extremo A, ¿qué es? En el ejemplo 1, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué podemos decir que es A? ¿Qué tengo en A? Un mínimo. Un mínimo. ¿Y qué tengo en B? Un máximo. Un máximo. ¿Sí? Se dan cuenta que tengo que ver qué sucede en cercanías del punto. No lo puedo determinar solo sin conocer la gráfica. Vamos a ver con el concepto de derivada, que nos va a dar más información, ¿sí? El concepto de derivada sobre las gráficas sin tenerlas representadas incluso. ¿Está bien? Y bueno, en el ejemplo 3 tenemos varios máximos y mínimos, ¿no? Al unir acá tenemos no solo los extremos de intervalo, sino también distintas situaciones, varios valores de máximo y varios valores de mínimo. ¿Está bien? Entonces, justamente, entonces si una función es continua en el intervalo cerrado, a b, volviendo acá al apunte teórico, entonces alcanza su valor máximo
y su valor mínimo en ese intervalo, ¿sí? En puntos de ese intervalo. Eso es importante saber por lo que es cuando veamos después los teoremas más adelante. Bueno, vamos a dejar un poquito de continuidad. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Esto no hay aplicaciones concretas en los apuntes teóricos, pero bueno, ahora vamos a pasar a un límite especial. No hay dudas, pero Fabi, ¿no convendría repasar las indeterminaciones por ahí? ¿O, o, Eh, o ya nos vamos para...? no, porque yo había pensado que vayan Que esto surgiendo, lo había encarado de otra manera, viste, está que bien, vayamos perfecto. viendo, pero bueno, ahí volví, ahí voy a indeterminaciones. Justamente la que vimos recién, fíjense que recién, cuando yo les expliqué el ejercicio 13, nos daba tiende a infinito elevado a la tiende a infinito. ¿Y yo qué les dije en ese caso? ¿Qué dijimos? Nosotros A aplicábamos ver, logaritmo y nos quedaba, en definitiva, llegábamos a que eso cuánto nos daba. ¿Se acuerdan que en un momento llegamos? Voy a volver acá al práctico, a ver. ¿Qué nos daba acá? ¿A qué llegamos? ¿Cuánto nos dio el límite? Más infinito. Nos dio más infinito. No tuvimos ningún inconveniente acá. Tuvimos un producto en donde no había indeterminaciones. Podíamos definir que tiende a infinito multiplicado por algo que tiende a infinito, ¿sí? Entonces, justamente, cuando nosotros estamos acá en indeterminaciones, fíjense que esta me va a dar, no es indeterminación. Si yo tengo esta situación, esto me va a dar tiende a infinito. De todas maneras, para uno estar acá, cuidado, que tiende a más y tiende a más, porque después hay distintas situaciones. Entonces, eso no es indeterminado. Pero nosotros lo vamos a resolver de esa manera. Generalmente cuando tenemos una función elevada a otra, vamos a caer en indeterminaciones de este estilo a veces, ¿sí? Tiende a cero, por ejemplo, por tiende a infinito, que acá puede ser más o menos también, ¿sí? Ahí sí no podemos saber. Si yo tengo algo que se me hace cada vez más chico, multiplicado por algo que se me hace cada vez más grande, ¿sí? Positivo, o cada vez más grande, digamos, o decrece indefinidamente, esto no sabemos cuánto es el resultado de este producto, ¿sí? No podemos decir quién le gana, algo que se me hace, algo que me tiende a cero o algo que crece indefinidamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparecen las indeterminaciones, en donde esto lo van a trabajar mucho más en la práctica, lo van a ir viendo en la práctica, en donde van a ver que hay situaciones en las cuales tengo que trabajar la expresión de ese límite algebraicamente para poder resolverla, ¿sí? Estas de tiende a cero sobre tiende a cero, estuvimos viendo que la clase les explicó, la clase que yo tuve inconvenientes, ¿se acuerdan que Estela les explicó muchos en donde había cocientes de funciones polinómicas que me daba justamente un polinomio o una expresión me daba tiende a cero porque se hacía cero en esa raíz? Cuando yo tengo esto generalmente la van a tener cuando tengo un límite puntual y tengo, por ejemplo, un cociente de dos polinomios. Si justamente a es raíz del polinomio p y a es raíz del polinomio q de x, es decir, que p en a me da cero y el polinomio del denominador también se me hace cero para a, y bueno, voy a tener este tipo de indeterminaciones, y eso ya vieron cómo salvarlas, ¿sí? Hay veces que voy a tener indeterminaciones del tipo tiende a infinito sobre tiende a infinito. Esto es también teniendo en cuenta más menos infinito combinado con más menos infinito acá. Esto también es indeterminación. También la tendré que trabajar algebraicamente a la expresión para que este resultado, ¿sí?, llegar a resolver. Tengo que trabajarlo algebraicamente y llegar a un resultado. Lo mismo en esta es importante, con la de infinitos, ¿sí? Porque que tengo, tiende, se los voy a poner, a ver, ahí es inestable la conexión, tiende a más Ahí te escuchamos. infinito, menos tiende a más infinito. ¿Sí? No podemos decir que esto sea cero, no es que se haga cero, porque no sé si este infinito es más grande, tiende más rápidamente a infinito que este otro, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es ese resultado, también es indeterminado. Bueno, y así con todas. Esta vamos a ver si la vemos en la clase de hoy, en la clase que viene, que esta la vamos a ver después, nos va a llevar a un límite especial que está relacionado con el número e, ¿sí? Lo que vimos recién. ¿Se acuerdan del número e? ¿Qué número era? ¿Quién es el número e? A ver, están muy callados, no escriben. Esto lo vamos a ver asociado. ¿Cómo? 2,71 dice Karim. Bueno, pero no es igual a 2,71. ¿Qué tengo que poner acá? Si lo escribo A así ver. está mal. Aproximado.
una aproximado, aproximado. ¿sí? Ujú. Y si no, le pongo puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales, que es número de Euler o número neperiano, número de Neper. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver, hay un límite especial que me va a resolver este tipo de indeterminaciones, en donde vamos a tener un tiende a 1. Fíjense que no es 1. Acá la importancia de esto es recordar bien que esto es tiende a 1, no es 1. ¿Sí? Tiende a 1 elevado a la tiende a más infinito o tiende a menos infinito. Y estos dos tipos de indeterminaciones les van a surgir cuando tengan justamente función elevada a otra función, porque es una función elevada a otra, ¿sí? Entonces esos van a surgir y las van a poder resolver aplicando lo que les expliqué hoy, que es el logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Y después la van a tener que llevar alguna. Generalmente siempre vamos a terminar en la indeterminación de tiende a 0 sobre tiende a 0, o de tiende a infinito sobre tiende a infinito, generalmente. ¿Sí? Esta misma también va a parar a este tipo o a este otro tipo, ¿sí? Muchas veces, porque la convertimos en un cociente para después resolverla. No sé, Estela, si vos querías agregar algo más, yo quería, bueno, acá puedo mostrar, acá yo tenía ejemplos, a ver. No, solamente para que los tuvieran en vista y después Ajá. por ahí lo practican en la práctica, pero ya que tenían ese logaritmo y justo no fue indeterminado, saber que otro tipo de indeterminaciones sí o sí tenemos que aplicar el logaritmo para poder resolver esta Sí, sí. propiedad, esta definición que mostraste. Y estaba contestando en el chat que, que están con el Estos pie ejemplos número son. E, el número E, en realidad van a figurar tantos decimales como la calculadora pueda mostrar. Por lo general, no te va a poner un exacto. Si vos redondeás, obviamente la cuenta no va a ser exacta. Sí, en esto siempre les conviene trabajar con todos, ¿sí? Cuando Claro, calculan, poner el número E, tienen la opción de buscarlo en la calculadora y ponerlo ya con todo, así como el número pi. ¿Sí? claro, El es lo número pi mismo. tiene una tecla en la calculadora que está el número pi. Bueno, con el número E la buscan directamente cuando ustedes tienen lo exponencial, tienen una tecla, ahora ya no me acuerdo, yo uso tan poco la calculadora ahora, que tengo en el teléfono, que tenemos, a veces tienen E a la X y la inversa que es el logaritmo. ¿Sí? Entonces acá si está calculando E a la X le ponen 1, calculan E a la 1. Entonces al calcular E a la 1 les va a dar la calculadora todas las cifras Claro. decimales según las cifras decimales que les dé la calculadora, ¿sí? Ya me surgía dudas con respecto a si tiene que ser exacto o no. Por lo general, si me quedó E elevado al cuadrado, dejo E elevado al cuadrado, no lo expreso Ah, como el sí, sí. 2,71 elevado al cuadrado y me da Sí, 5 y como dice, algo, ¿no? si llegamos a este resultado que L es igual a E al cuadrado, listo, ese ya es el resultado. No tengo Es que lo hacer que ninguna dice Estela, cuenta. ¿sí? Y van a ver que en las respuestas los ponemos así, no ponen el resultado total. Ya se sabe que, igual que si les aparece pi en un resultado, les aparece que L es igual a pi o pi sobre 2, ese ya es el resultado. Resultado. Lo dejo así, ¿sí? O, no sé, raíz de 2pi, qué sé yo. Siempre lo dejamos, los números irracionales, Claro, o raíz los de E, qué dejamos sé yo. así. Sí, raíz de E, Gracias, raíz de dice. pi cuadrado. Cado. ¿Se entiende? Ujú. Está bien que hagan estas preguntas, porque por ahí dicen sencillas, pero Sí, está bien que se saquen las dudas, sí, sí, porque a veces sí. uno se da vueltas con esto y no tiene sentido, por ahí porque es dejarlo llegar hasta ese resultado final, ¿no? Eso sí, Claro. salvar las indeterminaciones con la forma, no podemos dejar el resultado acá, decir que es esto, ¿no? Tiende a 0 sobre tiende a 0, o me dio esto, y ahí lo dejé. No, está incompleto el ejercicio. Lo evalué, lo que yo les dije, primero evaluar, ¿sí? Esto dijimos entonces que no era indeterminación, pero siempre les conviene, yo también me acostumbré siempre de aplicarle, en estos Y casos yo uno le también, aplica siempre logaritmo, aplico. porque las más sencillas son las tres primeras, digamos, las cuatro primeras uno se las acuerda, las cinco primeras, digamos, justamente, las que yo marqué en rojo, Sí, las es como últimas uno se dos, las sí. acuerdan bien, como Tal que uno cual. se las acuerda bien como indeterminaciones, ¿sí? Pero estas de tendencia y uno se hace lío a veces, yo por eso las marqué de otro color, ¿sí? Entonces estas las resuelvo con el logaritmo, ¿sí? Sí, Aplicando ahí el no tienen logaritmo, problema. Ujú. y ahí ya me saco la duda. Todas las demás sí, esta ya vamos a ver, no creo que alcancemos a la clase de hoy, pero si no en la próxima clase vamos a resolver este misterio, ¿sí? De este número E, pero si no, todas las que están en el primer renglón son las más comunes, ¿sí? Y siempre vamos a llevarlas a las dos primeras. Generalmente vamos a tratar de llevarlas a un tipo de indeterminación de cociente, ¿sí? La que es resta la llevamos a cociente y la que es producto también la llevamos a cociente, ¿sí? Porque Ya van esta, a como ver. yo les marqué acá las flechitas, la podemos llevar a
o a tiende a cero sobre tiende a cero, o a tiende a infinito sobre tiende a infinito. Van a ver de esto en la práctica, yo quiero avanzar porque tengo Sí. varias cosas más para explicar, pero de todas maneras volvemos. Recuerden que después me pueden preguntar a mí también, ¿sí? Si tienen dudas sobre algo más de la práctica, y volvemos a este tema de las indeterminaciones. No tengo problema. Bueno, ahora sí, yo por ahí me acelero, gracias Estela por pararme un poquito y No, porque por ahí como para voy que mirando el vean qué reloj. tipo de indeterminaciones hay y no se No, sí, encuentren yo porque en la práctica. está bien, me interesaba por ahí manejarlo de otra manera nada más, por eso me lo había salteado, no lo habíamos hablado. Bien, entonces acá, ahora sí, vamos al límite especial seno de x sobre x. Esta función, yo me olvidé de dibujarla en GeoGebra, mira, eso es algo que me olvidé poner acá. Yo se las voy a dibujar acá. A ver, ¿tienen ustedes GeoGebra? Ahí a mano. ¿Se lo descargaron? Sí, profe. A ver, dibujen esta función. Y díganme ustedes, que yo en general en las clases vamos a hacer lo mismo. En las clases presenciales hago lo mismo por ahí con este tema. Grafiquen esta función. Piensen en una función que es seno de x sobre x. Se las escribo de esta forma, que ahí no pude poner el editor. La función sería esta. A ver, dibujen seno de x sobre x. Y díganme qué sucede en cercanías de 0. Ustedes me van diciendo a ver cómo más o menos la dibujo. Alguna característica. ¿Lo pueden dibujar? Si alguno la quiere compartir, si no, les cedo para compartir. Sí, ¿Alguno profe. llegó al gráfico? Sí, Sí, yo. ¿Qué les parece? A ver, ¿hay alguno que quiera compartir? No. Bueno, No díganme sé. a ver qué pasa en cercanías de 0. Lo hice en el ¿Qué celu. pasa si yo me fijo acá, ¿no? Bueno, después los invito a que suban en el aula, en el foro, pongan, esta es la que yo obtuve. La acomodan, sacan una foto y la suben, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta función? A ver, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Yo acá puse, me había olvidado que había puesto, el dominio de la función, ¿son todos los reales? Parece que sí, pero el cero habría que ver. Ah, ¿y por qué habría que ver? ¿Qué condiciones son para hallar el dominio? Entonces no son todos los reales. ¿Qué restricciones tengo yo en el dominio? ¿Se acuerdan? Teníamos Menos raíces de el índice par cero, no dice, tengo. excepto el cero, dice Manuel, Claro, Karina. acordate. ¿Quién dijo todos los reales? Que yo no veo quién habló. Jazmín. Jazmín. Fíjate, Jazmín, para aclararte que X está en el denominador. Entonces, si vos, para hallar el dominio, la condición que le ponías es que lo que está en el denominador, en este caso es X, no tome el valor 0, no se me haga 0. ¿Sí? Entonces, tengo que sacar el 0. ¿Te das cuenta, Jazmín? Sí, No es, profe. no es para ponerte en evidencia, está perfecto No, que no, pero participes es y para digas, es que, para aclarártelo bien a claro, vos, porque por ahí pues te lo dijiste, y uno apurado dice algo y, bueno, fíjate, acordate que tenés que mirar si hay algo en el denominador, no puede valer 0, ¿sí? Y en este caso la Bien. función trigonométrica, lo que tengo en el numerador, que es seno de x, esas sí son todos los reales. Quizás vos miraste eso, ¿no? Si yo pienso en la función como una y igual a seno de x, esta sí, el dominio son todos los reales, ¿está bien? No tengo problema en el numerador. a Pero como ver, es dividido x, sí. Profe, yo lo hice en GeoGebra. ahí Facu, ¿sos vos? No, yo Ah, soy bueno, Ezequiel. también está Facu que también lo tiene. El Sí, que yo quiera estaba. Yo comparta, acá estoy. Bueno, a ver, a yo dejo ver, de compartir. O dale los atributos, Estela, y me echas a mí un es rato. que pueden todos, me parece, a ver, A ver. ahí puse. Ahí pruebo. Bueno, Bueno, así hacemos más interactivo. Miren qué bueno. Yo por ahí les dibujo algo acá. Se me ocurrió para hacerlo más perfecto. mira, Buenísimo. buenísimo. Mira qué bárbaro. A ver si puedo yo ahora escribir y marcarte arriba algo. Bueno, está bueno trabajar de esta manera, ¿eh? Mucho más Y lindo. por lo menos más, más No me escuchan entretenido. siempre a mí. Bueno, a ver ahí, ¿qué me estás mostrando? ¿Lo está ampliando? ¿Lo está acomodando? En el celu me aparece, porque lo hice en el celu primero. Justo cuando marco acá me aparece que es un extremo y es una discontinuidad evitable, pero acá no me aparece. Bueno, eso justamente es algo que yo les quiero marcar. A ver, déjalo achicar un poquito que se vea más, o cambiarle la escala, Las panzas. que se vea un A ver, poquito más donde te corta el eje.
Ahí A en todo eso. caso, déjalo. Justamente esto es una de las cosas que yo les hago notar cuando estamos en lo presencial, ¿no? Que a veces la dibujen para esto. GeoGebra o muchas aplicaciones, hay apps también que me resuelven todo, pero justamente hay algunas alertas que tengo que tener. Si yo no evalúo acá el dominio de la función, a ver si cambio el color, ¿se ve bien el verde ese? Si no lo cambio a rojo. Si yo no Sí, pongo bien Se el ve, dominio Javi. de la función, ¿sí? Justamente yo tengo que evaluarla. Esta función, que está representada acá, tengo que verlo yo esto, no me lo dice. Fíjense que acá en ningún lugar me dio la alerta GeoGebra, ¿no? X no puede tomar el valor 0. Entonces el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esa alerta la tengo que poner yo? Entonces acá, ¿qué me faltaría dibujar acá? Me faltaría dibujar este agujero acá, ¿no? Entonces, en eso tienen que ser por ahí un poco astutos, digamos, de ver si tengo esas situaciones, yo modificar, yo puedo copiar este dibujo en mi hoja, pero cuando yo lo transcriba, después tenemos que ver, bueno, acá donde me cortó el eje de las X, eso lo pueden buscar después ustedes, pero tengo que o dibujarle ese agujero acá o ponerle paréntesis. Ese es un tema. ¿Quedó claro ahí? A ver. ¿Y con el celu lo hiciste con la misma aplicación? Sí, creo que Ah, sí, es la de GeoGebra. está Usan bien. todo GeoGebra. Bien. Bueno, otro día compartís, ¿quién está hablando? Compartís vos. Ahora no estoy viendo Estaba acá. Facu y Ezequiel, me parece que es el que. Bueno. Ah, que Estaba hablando está viendo la Facu. pantalla de Yo Facu. soy Ezequiel. Sí, sí, Bueno, él gracias, Facu. Facu. Listo, vamos a dejarlo un ratito ahí, No, así lo vemos. Gracias, Facu. Bien. Ah, Mathway. Ay, dejaste de Not way. compartir. Ah, sí, pensé que me había pensé que dicho habías que dicho que deje de dejara de compartir. No, no, compartir. no, Sí, que lo dejes quieto ahí. A ver. yo también Ah, pues entendí lo como mismo, ¿eh? dijo, bueno, dejá, gracias, No, no, yo perdón, dejé. déjalo. Sí, yo también A ver, entendí lo mismo. para que yo Ahí lo está, ahí está, ahí quería. está, Ahí listo, está, ahí listo. está. Le vas a hacer una Ahí está. captura. No, claro, quería hacer la captura y escribir Captura. algo más. Alguien me borró todas las notas, ¿vuéltela? Te juro No, no, que debe cuando haber dijo sido dejá, cuando dejó de No compartir. te preocupes, No, no te no. preocupes. No, para nada, no te preocupes. Ahí está. Bueno, yo lo tomé acá. A ver si te animás a. Bueno, después lo vamos a ver lo otro. Bien, ahí está. Entonces, yo ahora sí, deja en todo caso de compartir, así sigo yo. ¿sí? Sí, Dale, ahora listo. Yo tiene quería miedo, seguir Facu. rayando. No, Tranqui. Sí, ya no sé si dejar de compartir o no. Sí, sí, no sí, te deja. Ahí preocupes, no está. te preocupes. Ahí está. Bueno, A fíjate que yo ver, acá tomé tu dibujo. ahí está, perfecto. Ahí tapé el mío que iba a quedar más feo. Gracias, Facu. Me quedó mucho mejor. Por ahí se ve. Vuelvo acá al OneNote. Entonces acá ustedes siempre completar, ¿no? El eje Y, el eje X. Esto ustedes en GeoGebra también lo pueden poner. Uy, se ve el mío acá abajo. ¿Por qué se transparentó? Mira. Ah, no sé, como que te hizo un. Sí, rarísimo. Bueno, yo lo que quería ver acá, bueno, tenemos ejes X e Y. Dijimos entonces que tenemos que tener este cuidado nosotros de interpretar bien, y entonces acá ponemos este agujero o ponemos los paréntesis. ¿Y acá qué sucede? A ver si pueden decirme este límite que yo les pregunté antes. ¿Cuánto me da el límite de esa función a medida que yo me acerco a cero, tanto por derecha de cero como por izquierda de cero? ¿Qué resultado me da? A ver, Uno. yo borro. Uno, 1, dice sí, todo lo que Karina. rayé ahí, tapé el 1, ¿no? Con todo lo que rayé. Tenemos el 1 ahí. Perfecto, este resultado es 1. Ahora vamos a demostrar eso. Lo que ustedes están viendo en la gráfica con GeoGebra, ¿sí? Lo vamos a demostrar. Fíjense que esta función, ¿qué características le ven a esta función? Después ustedes la analizan, en todo caso analíticamente. Es una Acá me está función par. cortando en un. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin miedo, ¿sí? Una función par. Sí. Que Perfecto, es corta par. en pi. Bien, eso después vamos a ver que corta en pi, después van a ver que esta nos va a servir para evaluar justamente otros límites al infinito. Esto van a ver que si vos siguieras dibujando, hicieras otra escalado, esto van a ir viendo que se va amortiguando ¿sí? Estas ondas se van amortiguando después. ¿Sí? Ahora vamos a ver los límites al infinito que pasan. Pero ahora nos vamos a concentrar acá en el cero. Entonces la función es par. Ustedes lo pueden evaluar analíticamente, ¿sí? Para demostrar que la función es par. Perfecto. Entonces ahora ya conocemos la gráfica de la función y estamos seguros que este límite me da 1, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es demostrar, hacer la demostración para ver que realmente ese límite me está dando 1. Yo acá en esto usé aplicaciones, si ustedes usan GeoGebra, a ver, yo tengo unas abiertas acá. Ops, a ver si me deja, que me tapa el. Ahí está.
Acá. ¿Se ve? Ay, sí, ya se ve, Fabi. Bien. Entonces acá, voy a usar el lápiz de acá. No, voy a usar esto. Lo que estamos viendo, esto está en GeoGebra, yo lo copié de ahí, ¿sí? Y para usar esta demostración, ahora voy a usar esta otra, que se ve mejor en esta otra, acá. Lo que vamos a hacer es, primero, trabajar con el área. Yo voy a mover este punto para que ustedes vean y las veamos mejor. Ven que tengo un área, que es este triángulo violeta, que está acá. Otra área que es el sector circular, tomando el círculo. En este caso, fíjense qué particularidad tiene, que tenemos que es la circunferencia trigonométrica, sería el círculo unitario, ¿sí? Tiene radio 1. Este radio en particular no es cualquiera, sino que este radio vale 1. ¿Está bien? Ven que acá esto es 1 y esto es 1. Es la circunferencia trigonométrica. Entonces tengo por un lado el área de este sector violeta, ¿sí? Que acá está, digamos, en azul, ABE. Por otro lado, el sector circular, que es rojo, que es todo este que abarca desde O, E y B, pero es completo, considerando este sector circular. Y por otro lado, una prolongación acá, si trazo una recta tangente acá en 1, o paralela al eje Y, como ustedes quieran, donde me prolonga el rayo del radio, si hago la prolongación, voy a cortar un punto acá. Y esta representación, ¿quién es en definitiva? Si el círculo es unitario. Fíjense qué dice acá. Este segmento verde dice R tangente de X. ¿Sí? ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale el radio, dijimos? 1. Vale 1. Entonces, si es 1 por tangente de X, esta medida es la tangente de X directamente, ¿sí? Eso es una forma para aprovechar y verlo. Y en este caso, este segmento que está acá en azul, si dice R por seno de X y R es 1, ¿la medida de quién es esto? Del seno de X. Esto es para recordarles, aproveché esta circunferencia para recordarles, aquellos que no saben, la otra vez pedían algunos para graficar, la función seno, bueno, uno va variando este ángulo. A ver, yo ahora voy a borrar todo lo que limpié, porque si no, no se va a notar. Si yo voy variando acá este punto, ¿sí? Voy viendo que va creciendo el seno, tanto el seno como la tangente. Si estoy en 0, ¿cuánto valen? El seno, la tangente de 0. 0. 0, ¿sí? El coseno vale 1. Fíjense que acá dice R coseno de X, el coseno valdría 1. A medida que el ángulo va aumentando, ¿sí? Va aumentando el valor del seno de X. Ven a la izquierda que aparece también ahí. Esto me sale fuera de la pantalla, tomé muy grande el valor. Acá me dice cuánto aumenta, qué valor toma el seno de X, qué valor toma la tangente de X. Bueno, lo que hacemos con esto es, hay dos formas. Algunas de las bibliografías lo que utilizan es directamente decir que ven que la medida del seno